Estamos con otro episodio de nuestro podcast de este fin de año y para casi cerrar este año con los temas que normalmente acostumbro que presente con ustedes, pues el día de hoy nos toca hablar de la creatividad y lo que va a pasar con o lo que está pasando con la inteligencia artificial. ¿Es realmente un problema para nuestra creatividad la inteligencia artificial o simplemente tenemos que aprender a usarla para potencializar los beneficios que nosotros podemos tener a través de no hacer tantas tareas que son dedicadas de tu hemisferio izquierdo, del hemisferio que es más lógico, es más mecánico y que realmente no es un hemisferio del que dependa la creatividad? ¿Qué tal si la inteligencia artificial nos ayuda con esas tareas y nosotros potencializamos o mejoramos el hemisferio derecho, que es el que se encarga de toda la parte artística, creativa y algo que ahorita todavía no es reemplazable por este tipo de inteligencias o estas plataformas? Entonces, no todo está perdido. Sí va a haber cambios radicales en los próximos años. Ya vimos los avances que está teniendo la inteligencia artificial, sobre todo en este año. Fue impresionante los saltos cuánticos, por así llamarlos, que dio este tipo de plataformas, la capacidad impresionante que tiene de revisar información y de compilar la información. Pero ahora, ¿cuál es el rol de nosotros y cómo vamos a sobrevivir? Nada de lo que ha pasado en la sociedad, nada de los avances grandes han realmente destruido como tal nuestro papel en esta sociedad. Entonces, no debería de ser una excepción todos los avances que se están teniendo, sino deberíamos estar aprendiendo cómo manejar este tipo de tecnología para usarla a nuestro favor y para nosotros tener tiempo para otras múltiples cosas que podemos disfrutar como humanos en este planeta. Entonces, preparé algo que ahora sí espero la tecnología me ayude y no falle, y les quiero presentar todas estas imágenes que realmente para mí son muy importantes, que yo se las pueda presentar y que puedan ver sobre todo pues digitalmente qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial, qué es lo que va a pasar con este tipo de pues de plataformas y por qué es que nosotros tenemos un papel muy importante y una responsabilidad que tenemos que ir aplicando muy velozmente para no quedarnos atrás. Bueno, la inteligencia artificial realmente va a matar tu creatividad. Ese es nuestro título del día de hoy. Es el episodio 153 y la pregunta que nos vamos a contestar después de todo esto es: ¿cómo la creatividad moldea tu mente, puede regular tus emociones y potencia tu memoria? Eso es lo más importante que quisiera yo mostrarles el día de hoy. Entonces, y si la creatividad no fuera nada más ese talento, ¿qué tal que la creatividad también es algo que nos sirve como un eh, sistema operativo del bienestar? ¿Qué tal si no nada más tiene que ver con la parte mental? ¿Qué tal si también tiene que ver con la parte de tu salud mental y física? Y eso es, vamos a ir viendo cómo se impacta. El ecosistema de una mente creativa se conforma de tu salud mental, y la creatividad te ayudan a tener ese antídoto para no estar teniendo pensamientos repetitivos constantemente y estar ociosamente pensando escenarios que no existen. Esa es una de las funciones claves en tu salud mental. Te sirve para regular tus emociones, que es navegar el caos interior
y para resolver problemas, para pensar soluciones en problemas que estás teniendo en tu día a día y en tu vida cotidiana y con tu familia también. O sea, no nada más es una creatividad que puede servir académicamente, sino también es una creatividad que nos va a servir a nivel social, que nos va a servir a nivel emocional y que nos va a servir para regularnos en las relaciones interpersonales. ¿Qué más? La creatividad también maneja y regula y tiene una extensión, como aquí se ve en la figura, de un aprendizaje profundo y es conectar ideas, conectar conceptos, ver patrones y no solo volverte una enciclopedia y estar repitiendo frases y aprenderse de memoria. Y eso es lo que aquí choca con el modelo educativo que constantemente estoy, pues a veces sí atacando y a veces más bien tratando de que la gente responsable de estos modelos educativos pues aprenda que ya estamos en otra era donde las generaciones realmente se aburren con un sistema escolar arcaico y aquí lo importante es aprender a hacer preguntas, que es lo que vamos a ver al final. Conectar ideas tiene que ver con qué tan bueno eres para hacer preguntas, qué tan profundo puedes llegar con las preguntas que tienes y cómo vas a llegar también a tus respuestas. Y eso crea una memoria resiliente, crea recuerdos más ricos, más nutritivos y que duran a largo plazo. Entonces, hay una ciencia ficción, por así llamarlo, de un genio que es solitario, pero esos son mitos. El modelo cartesiano de la creatividad nos ha hecho creer que es un evento que es individual y es puramente mental. Y la realidad es que la creatividad es una actividad del cuerpo, es una actividad en el mundo, es una actividad que constantemente estamos aplicando, que a lo mejor en algunas ocasiones se genera individualmente, se genera de una manera, entre comillas, solitaria, pero conforme avanzamos en este sistema creativo, lo importante es unir esa creatividad con cosas tangibles, con procesos, con procedimientos, con un desarrollo de una sociedad muy diferente a la que tenemos. Y es un proceso donde podríamos participar mucho más todas las personas, no nada más una cierta porción de la población y no nada más los genios. Todo mundo tiene creatividad y todo mundo puede desarrollar la creatividad. Hay un oleaje, por así llamarlo, porque es un sube y baja de todo este evento de creatividad, de cómo se crean las cosas. Y es un viaje de emociones también. El primer paso es una energía baja, una energía que está en reposo, y es un estado de estar despierto, pero soñando. Y soñando con una atención que está completamente desenfocada. Son esos episodios que te pasan en tu vida y te pasaron mucho más de niño, porque es cuando más activa está esa parte de la creatividad, donde te perdías en tu mundo, donde estabas en clase y de repente el profesor te preguntaba algo y tú estabas en otro lado. Ese es un reposo de baja energía y es un estado de estar soñando, despierto. El número dos, y conforme va subiendo la energía mental, es cuando te das cuenta de una idea. Y es una oleada de energía y una excitación y una emoción, donde tienes un pico emocional y te da gusto porque se te ocurre algo. Aunque sea un juego, aunque sea hacer algo más fácil, diseñar un atajo para algo que te está a lo mejor creando confusión o creando, ¿cómo se llama? Curiosidad, y justo de eso se trata, de ir navegando en este viaje de energía y de emociones, y después viene una bajada, como en todas las cosas que pasan en la vida. Tenemos esos
picos de energía donde estamos estables, subimos con una emoción, nos va bien en algo y va a haber una bajada, pero tenemos que estar listos para esa bajada. Y ahí viene el número tres, que es el trabajo más duro y es la frustración de implementar esa idea, es la frustración de llevar a cabo las cosas y es la duda de si va a funcionar o no. Y es tú lo que se va a probar en esa fase, es tu disciplina y tu constancia para llegar a implementar esa idea. Y el número cuatro es la decepción final o el éxito que tenga tu idea. El producto final rara vez puede igualar a la inspiración inicial y rara vez es entre comillas, porque obviamente cuando estás soñando, cuando estás creando en este paso de reposo de baja energía, pues simplemente no sabes si va a ser extrapolable todo lo que estás pensando o tu imaginación como estás soñando. De lo que tú soñaste a lo que vas a implementar, pues hay una parte de decepción. Entonces, eso es el anhelo de volver a empezar y de rediseñar. Y esto es parte y va completamente ligado a lo que pasó con los premios Nobel. En la parte de la economía, el premio Nobel de Economía, como lo revisé hace 2 semanas, ese premio fue súper importante porque habla de esa destrucción y esa destrucción se equipara a esa decepción que tú tienes de algo que no pudiste llevar a cabo completamente. Se quedó un pedazo atorado de tu imaginación contra lo que hiciste, pero ese es el reto, volver a retomar ese pedazo y rediseñarlo y volver a pensar y volver a entrar a esta ola de emociones. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues simplemente vamos a tener un baile, una danza de creatividad dentro de nuestro cerebro. Y empieza con una fase uno que es la idea, y esa empieza, fíjate en qué hemisferio, hemisferio derecho, y es un estado de baja excitación. Hay ondas alfa, que son ondas que empiezan cuando tú también vas a entrar al sueño o cuando vienes apenas despertando. Son estas ondas de pensamiento de baja vibración y ese pensamiento se le llama divergente o asociativo o metafórico. Y es como piensan las nuevas generaciones. Esta es la clave de por qué etiquetan a muchos niños ahora con TDA o con tonterías de autismo o cosas así. Simplemente nosotros no entendemos la capacidad que tienen ya los niños de estas generaciones nuevas de tener este pensamiento del hemisferio derecho mucho más desarrollado. Ellos vienen con otro sistema operativo, ya no es el, no sé, nosotros lo podríamos equiparar contra el Windows que inició todas las computadoras, que era arcaico, sin colores, sin funcionalidad, lento. Ese es nuestro sistema operativo con el que nosotros crecimos, pero el de hoy es un sistema operativo veloz, es un sistema operativo que va más rápido de lo que la sociedad y la funcionalidad del desarrollo educativo va y asocia más rápido y necesita metáforas y necesita ejemplos y necesita visuales y necesita implementar. No necesita tanta teoría, no necesita memorización, no necesita toda esa aburrición a la que están sometidos los estudiantes y los niños y a toda ese sistema de apagar la creatividad a través de decirle no preguntes, no, esa es una pregunta boba, etcétera. O sea, todo eso ya se acabó. Y por eso cada vez vemos más niños peleando con este sistema educativo, porque no hay manera de que ellos puedan entrar y bajar tanto su velocidad para funcionar con un sistema así. ¿Cuál es la función de este hemisferio derecho? Pues es generar novedad, es conectar ideas que no tengan nada que ver a veces, pero que ellos y nosotros también podemos ir elevándonos poco a poco hacia allá, a conectar esas ideas. Ellos encuentran ese punto de conexión.
Y la fase 2 es la implementación que ya depende de ese hemisferio izquierdo y es una alta excitación cortical y eso quiere decir que viene una emoción. El pensamiento es crítico, es más lógico y es secuencial y es darles estructura. Eso es lo que debería de hacer el sistema educativo. Dejar que los niños entren en esa fase de ideación, dejar que los niños absorban la información de otra forma, asociar ideas, crear dibujos, crear diagramas y la estructura de un sistema educativo lo que debe de hacer es criticar las ideas, criticar una secuencia que pueden seguir, ordenar las cosas porque eso es lo que complementa a ese hemisferio derecho. Y la función de este hemisferio es construir, es organizar y es comunicar la idea. Eso es un sistema educativo del siglo XXII, por así llamarlo, o es el sistema educativo 2.0, como le quieras poner. Eso es lo que los niños disfrutarían, que ellos pudieran tener su fase del hemisferio derecho libre y completamente responsable de los temas, de lo que se tiene que hacer, de los materiales con los que se puede hacer. Y la función de un sistema educativo es meter todo eso en una estructura y en un sistema donde pueda funcionar. Si eso se llega a crear pronto, entonces vamos a tener una sociedad completamente distinta. La sabiduría secreta ahora de nuestro cuerpo, cómo participa el cuerpo en la creatividad, es tener una compatibilidad. La compatibilidad emocional es una clave, es sentir lo que expresas y desbloquea tu potencial. Cuando a ti como niño te dicen no, no preguntes, no, esa es una pregunta boba, no, no esto, no, no el otro, y puros nos, constantemente están apagando tu emoción. Y entonces creas un sistema donde no estás motivado y donde simplemente ya no tienes esa curiosidad. En cambio, si vemos cómo funciona nuestro cuerpo y las emociones, el camino uno es una compatibilidad y es una emoción negativa inducida. El resultado que va a tener eso es una mayor originalidad y una perspicacia. Y el camino uno se refiere a una emoción negativa porque puede ser la crítica de algo que tú ideaste o pensaste. Pero cuando se critica constructivamente, se reta una originalidad y se reta rediseñar las cosas o reconstruirlas y ser más inteligente en esa construcción. El camino 2 es un camino que puede ser, entre comillas, incompatible y es emoción, pero ahora es inducida. El resultado es una menor fluidez creativa. Cuando tú ya sientes esa presión negativa de que no se va a implementar tu idea, de que no sirve lo que estás diciendo, de que no sirve tu imaginación, no sirve lo que estás pensando y constantemente se te está juzgando, pues cada vez tienes menos fluidez creativa y cada vez ese camino se apaga. Cuando es una crítica constructiva, cuando es un reto a ordenar la idea, cuando es un reto a hacerla funcional, entonces se fomenta originalidad e inteligencia. Cuando se critica destructivamente, cuando no se deja pensar con ese hemisferio derecho, el resultado es no fluyen las ideas y cada vez me frustro más porque ahora yo estoy generando ideas negativas de lo que estoy pensando y entra ese crítico interno. ¿Cuál es la sabiduría que se está redescubriendo porque no es inventada? Y empieza con una historia desde la Grecia antigua, como la curiosidad era una virtud, era algo que se utilizaba como una herramienta para entender el cosmos, para entenderse a uno mismo. Los filósofos como Sócrates y como Aristóteles, todos ellos implementaban este sistema de curiosidad a través de preguntas. Por eso hay un método socrático que lo vamos a ver al final.
Y esos métodos son preguntar, retar, criticar, pero criticar constructivo. Después, en la India, las tradiciones védicas hacían una práctica de indagación que se llama Vishara y la observación profunda para alcanzar un conocimiento. Y ese es una contemplación. Eso es una meditación en lo que estás aprendiendo. Eso es expresar lo que aprendiste con tus ideas. Eso es hacer un acordeón. Eso es hacer un diagrama. Eso es plasmar lo que te explicaron en la escuela en un dibujo, en una tabla, en un diagrama de flujo y explicarle a los niños cómo pueden crear este tipo de conexiones en sus ideas. Y el taoísmo en China es el flujo del Tao. Esto es la creatividad que surge de una observación sin esfuerzo y con una acción espontánea que se llama Wu Wei. Y ese es toda la parte de fluir con tu creatividad, de observar las cosas y a través de la naturaleza, a través de una caminata, a través de a veces entrar en ese modo de desconexión donde entra el área que se llama pues de reposo en tu cerebro y bajan tus ondas de vibración, entras a ese modo de ideas, de soñar despierto. Y esa es la observación sin esfuerzo que te va a llevar a una acción de lo que estás pensando e ideando. Todo esto, como puedes ver, nos va a dar como el fundamento de lo que ahora tenemos y es esa caja de herramientas para activar tu creatividad. Es tu mente, es a través de tu cuerpo, físicamente moviéndolo y es a través de tu entorno. Y es tener estrategias prácticas para cultivar esa creatividad, el aprendizaje y el bienestar emocional. Son estos bloques de tiempo. Imagínate que en el sistema, en la escuela, pudieras ver un tema que después te dieran un tiempo para que ese tema tú lo expresaras en un dibujo, en un diagrama, hicieras a lo mejor un equipo con 3 personas y diseñaran algo. Y después los dejaran salir 10 minutos a jugar. Y después de ese juego, regresas y explicas lo que hiciste. Imagínate ese sistema donde activas tu mente, socialmente también te conectas y liberas oxitocina y dopamina, serotonina, todos estos neurotransmisores. Realmente prendes todas tus regiones del cerebro. Después de esa conexión, después de esa primera fase de creatividad, te mueves a otro entorno, físicamente te activas y liberas más sustancias de creatividad y de motivación. Y luego regresas y conectas todo. ¿Te imaginas qué padre sería ir a la escuela en un sistema que funcionara así? Entonces, para tu mente, ¿qué necesitas? Necesitas cultivar un ocio productivo. No es lo mismo estar de ocioso y negativo a estar de ocioso productivo. Permite estados de baja energía, ondas alfa para la incubación de ideas. Esto ya no se permite a veces. Y con tantas distracciones y cosas tecnológicas, la gente a veces siente que necesita estar haciendo algo para ser productivo y a veces no. A veces necesitas 5 o 10 minutos o más, si tienes ese privilegio, de no hacer nada y de dejar que tu mente divague y se mande a esa zona de reposo. El aburrimiento no es tóxico, es un portal. No es un vacío, no es para que te dé miedo, no es para que te desespere, no es para que te dé ansiedad, es para que tu mente se limpie de tanto estímulo y de tanta información y de tanta toxicidad. Es como el ayuno, si hacemos una analogía, estar sin hacer nada para tu mente es como cuando tú haces un ayuno en el cuerpo. Tu mente necesita esos ayunos de nada, de no hacer nada y de dejar que tu mente divague. Y si te da miedo
porque lo único que tienes son pensamientos negativos, pues justo más lo necesitas, porque necesitas limpiar todos esos pensamientos negativos y a lo mejor al principio no va a ser completamente estar en ocio, sino va a ser bajarlos, escribirlos y retarlos. Y poco a poco se van a ir limpiando hasta que vayas controlando esa mente y hasta que vayas dejando que esté viajando, divagando y pensando en otra onda, en otra vibración. Piensa con metáforas, piensa con analogías, conecta conceptos que no tengan nada que ver para generar nuevos significados. Es un lenguaje de tu hemisferio derecho. Tratar de explicar algo complejo a un niño es el mejor ejercicio que puedes hacer para eso, porque vas a necesitar pensar qué, cómo le puedo explicar a un niño la física cuántica. ¿Cómo le puedo explicar a un niño la corrupción? ¿Cómo le puedo explicar a un niño el daño que hace la comida chatarra? Entonces, cada que tú quieras explicarle un tema complejo a un niño, necesitas pensar ejemplos, analogías y cosas que el niño pueda relacionar más fácil. Y esa es la mejor manera de activar el otro hemisferio. Y abraza lo ambiguo. Mantente en una pregunta. Aprende a preguntar. La necesidad de una respuesta rápida inhibe un pensamiento divergente. Por eso se crearon las redes sociales, para matar. Esas sí te matan la creatividad. La red social que te da inmediatamente una elevación de dopamina tóxica es una droga. Todas las redes sociales son una droga para el cerebro porque te mantienen sin pensar, porque te mantienen sin preguntar, porque no te dan tiempo a respirar, porque estás jadeando todo el tiempo. Tu cerebro es como si estuviera constantemente siendo retado y atascado de basura, literal de basura. Y entonces no tienes espacio, tienes tan llena la mente de puras porquerías que no tienes capacidad para hacer preguntas, mucho menos para hacer metáforas o analogías. Para tu cuerpo, ¿qué pasa? Y ahorita vamos a ver ese agotamiento que mucha gente padece hoy en día. Debes aprender a sentir lo que sientes, aunque sea una redundancia. Alinea tu expresión corporal con tu estado emocional. La autenticidad física potencia tu originalidad. Debes de ser compatible emocionalmente con lo que estás sintiendo. Si no te gusta algo, tu cara lo va a decir, tu cuerpo lo va a decir, aun cuando a veces te quieras privar de eso. Y eso es lo que hacen también los sistemas. Te obligan a que no hagas caras o te retan a que no hagas expresiones. Y lo único que están haciendo es reprimiendo lo que estás sintiendo, porque si tu cuerpo está haciendo una expresión de asco o de aburrimiento, es porque no está fluyendo la información. Camina sin destino, el movimiento no estructurado, caminar no es piérdete, no es ese la idea, sino es entender que moverte sin tanta estructura fomenta un pensamiento divergente y rompe los patrones mentales rígidos. Es tener esas caminatas donde salgas y digas, bueno, voy a dar la vuelta, literal. Antes, las generaciones de nuestros abuelos y previo a ellos, caminaban así, daban esas largas caminatas o hacían esos largos trayectos sin distracciones, no había nada de todas las tonterías que existen hoy y tenían esa capacidad de fomentar ese pensamiento. Piensa con las manos. La creatividad es una actividad que se puede manipular, que requiere dibujar, que requiere construir, que requiere hacer caras, que requiere a veces esos juegos de, ¿cómo se llama? De adivinar películas y con tus ademanes, con todo eso, es justo estimular cómo vas a expresar el nombre de esa película
e involucras al cuerpo en un proceso de pensamiento. Y es también retarte a hacer, aunque no sientas que seas bueno en dibujar, hacer diagramas, hacer acordeones y hacer cosas con tu vida que tengan más expresión. En tu entorno, diseña espacios que fluyan, no espacios atascados de cosas. Dedica bloques de tiempo y lugares libres de interrupciones para esa fase de implementación. Bloques de tiempo necesita tu cerebro. El cerebro no está diseñado para estar 3, 4, 5 horas constantemente haciendo tareas sin descanso, sin pararte, sin respirar bien. Porque cuando estás en ese modo estresante, lo único que estás haciendo es que estás reprimiendo la energía, la emoción y además tu cuerpo no tiene movimiento. Necesita espacios para pensar, necesita fluir, necesita lugares libres y necesita cero interrupciones en varias ocasiones. Y lo que se ha probado y lo que se ha visto es que más o menos tú tienes capacidad, y eso es un nivel ya muy alto, y eso se va entrenando, de estar concentrado en una sola tarea 90 minutos, y eso ya es mucha energía que vas a requerir. Normalmente, una persona normal, con 30 minutos o 40 minutos de estar concentrado en algo, necesita ya un espacio de 10 o 5 minutos de despejarse. Y si empiezas a funcionar en estos bloques de 30, 40 o 45 minutos y 10, 5 de descanso, te vas a dar cuenta de que avanzas el triple en cosas que antes te tomaban las 8 horas de trabajo, ¿no? Busca novedades sensoriales, expón tu cuerpo a nuevos estímulos, a más arte, a más música, a más naturaleza, a comida también diferente. Y la materia prima es tu experiencia, es experimentar con esos sentidos cosas distintas y cosas que salgan de tu zona de confort y de lo común. Evalúa para crecer, no para juzgar. Enfócate en la crítica para aprender, para ver un proceso, para ver una secuencia de lo que hiciste. Por ejemplo, ahora que vamos a acabar este año, cierra tu año y evalúate, no para juzgarte, sino para decir cómo fluyó mi año, dónde se paró, qué me interrumpió, qué me hizo explotar, qué me hizo regresar, qué me hizo caer en un sabotaje y ve cómo funcionaste durante el año. A lo mejor hazlo mes con mes y fórzate a recordar mes con mes qué pasó, porque eso también ayuda a tu memoria. Y es una evaluación donde la herramienta es un crecimiento, no es un juicio, no es un te vas al infierno, sino es un el año que entra voy a mejorar estos 2 o 3 aspectos de mi vida. ¿Y qué más? La herramienta ancestral que viene desde culturas tan antiguas como los griegos es este método socrático que te mencioné y es conectarnos otra vez con esa parte básica del humano de la Grecia antigua, donde la curiosidad se perfeccionó en un método y ese método se llama socrático y es la herramienta definitiva para estimular la creatividad. No se trata de tener las respuestas, sino de plantear preguntas abiertas. ¿Cuántas preguntas puedes hacer en el proceso de todo tu año? ¿Por qué no haces? Y esta es una recomendación libre para quien quiera retarse en un análisis del año. ¿Por qué no haces una pregunta por mes para que tengas 12 preguntas de todo tu año? Y para que veas qué tan, qué tanto puedes manejar tu ansiedad, qué tanto puedes manejar el nivel que tienes para expresar esa capacidad de pensar y de conectar ideas sin recibir una respuesta todavía. Y haz las preguntas un día
y espérate 1 o 2 días y a lo mejor respóndelas para ver qué tanto dominas el nivel de saber las respuestas. Obliga a tu mente a cuestionar los supuestos, que es activar una red de control cognitivo. Esa es la opuesta de la red que está en reposo y que se llama red por defecto en español. Y ese es el modo donde te desconectas del mundo y sueñas despierto. Entonces, obliga a cuestionar todas las suposiciones. Y si vas a compartir algo de tus ideas, de tus retos, de tus objetivos, no lo hagas con gente tóxica que te va a criticar y que te va a decir, no, eso es muy difícil, no, eso no se va a poder. No compartas con esa gente porque esa gente te apaga completamente. Busca quién tiene la capacidad de apoyar tus ideas o por lo menos de no juzgarlas y de a lo mejor retarlas críticamente, constructivamente, para ver qué vas a hacer. Y obliga y fuerza a explorar nuevos caminos, nuevas posibilidades y perspectivas. Y eso es hacer cosas distintas el próximo año para empezar a dominar esa capacidad de no hacer nada. Por 5 minutos empieza, a lo mejor vele subiendo mes con mes, y a lo mejor en enero me voy a retar a que en enero 5 minutos no voy a hacer nada, voy a dejar que mi mente divague. Y en febrero, 10 minutos, y en marzo, 15 minutos, y en abril, 20, y así. A ver, a ver si llegas a lo mejor a la hora de no hacer nada. Un día, el que tú quieras. Un día, 1 hora, a lo mejor a fin del 2026, de que seas capaz de no hacer nada y de dejar que tu mente descanse y se reconstruya. Y ese es un ejercicio supremo de aprender a bailar con tu enfoque y con la imaginación, con compactar la información, rediseñarla, dibujarla, crear diagramas y absorber lo que importa y desechar lo que no sirve. Y en ese proceso y en ese flujo, seguramente también te vas a deshacer de muchas personas que ya no producen nada en tu vida y que constantemente te intoxican con esas emociones de desmotivación, de envidia, de crítica a lo que haces, etcétera, ¿no? Entonces, es un año de inicios. Este próximo 2026 es un año de inicios. Este que estamos dejando es un año de soltar y liberar. Por eso es los dos ejercicios. Y como es un año de iniciar, pues qué mejor que iniciar con quien debes y no con quien es alguien que te sientes comprometido, pero no te aporta nada. Entonces, hagamos un año donde la gente con la que estemos y la gente que se quede con nosotros sea valiosa y no sea estorbo y no sea toxicidad y no sea drenarte, sino al revés, hacerte crecer. Y ese es, creo, uno de los consejos más importantes que te puedo dar el día de hoy. La creatividad no es una cualidad, es una práctica. Es algo que se tiene o no se tiene, no es algo que se tiene o no se tiene, es un proceso que es dinámico. No todos los días vas a ser creativo o no todos los días vas a levantarte con esas ganas, pero es retarte y es equivocarte. Las iteraciones o eso de iterativo es reconstruir del error y es una habilidad que vas aprendiendo y que se va integrando al cerebro y que se va integrando al cuerpo, porque como te dije, el cuerpo está involucrado en tu creatividad y tu ambiente social y tu ambiente natural también. Entonces, esta frase me gustó mucho de esta autora que se llama Maya Angelou y ella dice, no puedes agotar la creatividad, cuanto más la usas, más tienes. Y esa frase aplica para la curiosidad.
Cuanto más curioso eres con tu vida, más curiosidad tienes con tu vida. Acuérdate que dijimos la vez pasada, no es ser chismoso, es ser curioso. Y te invito a que si te gustó este video, pues te conectes en mi canal. Ahí te dejo los datos. En YouTube me encuentras como David Ortega B Wellness. Mi sitio está súper fácil, es davidortegab.com y me puedes encontrar en las plataformas de Spotify o de Apple y este, en YouTube, obviamente, como David Ortega B. Acuérdate de poner la B y me puedes evaluar y puedes ver qué tan bien estoy explicando estas ideas y qué tanto te gusta que te esté retando con estas preguntas y estas formas de evaluar tu vida. Y sugieras episodios y si le gustó a alguien de tu círculo, pues compártelo, pero haz algo que aporte con este podcast, que aporte con este material y ayúdame cada vez más a que estos algoritmos empiecen a ver esta información. Eso es lo que yo te puedo pedir. Eso es lo que creo que se merece esta información, que sea transmitida, que sea cultivada, que sea cada vez más retada, ¿por qué no? Y que más y más personas empiecen a despertar ese lado derecho del cerebro, porque es el que se va a requerir en el futuro. Ya se acabó ¿cómo se llama? La dictadura del hemisferio izquierdo. Ya se acabó tanta rigidez y tanta estructura en lo que teníamos. Ahora ya tenemos muchos apoyos para esas estructuras. Y se trata de eso, de integrar esta inteligencia artificial que nos va a ayudar a estructurar, a ordenar, a hacer cosas mecánicas, a hacer cosas que no queremos ya perder tiempo y estimular el otro lado que te va a dar ideas, que te va a motivar, que te va a regular emocionalmente y que espero también te active físicamente. Mil gracias por tu atención. Nos vemos. No sé si el próximo año tal vez todavía haga uno o a lo mejor hasta los dos episodios que quedarían de estas semanas, pero por cualquier cosa, contenido hay mucho, mucho que voy a seguir subiendo y hay muchas, muchas sorpresas que vienen para este 2026 donde quiero lanzar muchísimos cursos y, ¿cómo se llama? Workshops y hasta un sistema anual para que realmente te mantengas constantemente más retado y más activado en todas tus áreas de tu vida, en estos 5 pilares que estoy mencionando casi todos los episodios. Mil gracias por tu ayuda, por tu apoyo, por seguirme, si ya lo haces y si no, pues creo que ya es momento de que lo hagas y nos vemos el próximo año, tal vez, o no lo sé, 2026. Por cualquier cosa, te deseo la mejor Navidad, que te la pases en paz con toda tu familia y este 2026, te lo vuelvo a repetir, es un año de inicios, es un año que suma uno y es iniciar, es una hoja en blanco, no es para atascarte de propósitos, es para que ahora sí actúes más maduramente y digas tres cosas este 2026 quiero hacer, o una sola cosa en este 2026 quiero hacer y lo hagas y lo cumplas. Entonces te deseo un 2026 lleno de salud, lleno de amor, lleno de éxitos y lleno de mucha abundancia. No riqueza, abundancia. Nos vemos la próxima. Bye.